llegado al sermón número 5 y vamos a hablar otro tema que es un poquito candente, neurálgico, molesto. El título del sermón es Legalismo y buscaba yo qué frase poner allí para que se conjugue con lo que es el legalismo y se le tome atención y se trabaje en ello. El legalismo es el mayor peligro dentro de la iglesia. El mayor peligro. El apóstol Pablo, en su carta dirigida a los Gálatas, allí él habla a una iglesia que él dice, oye, partieron bien. Partieron entendiendo la gracia magnífica de Dios y terminaron en la carne, haciendo cosas que son prácticamente una abominación, una blasfemia a Dios. Y él escribe allí en su carta, tomé un versículo yo, que conjuga muy bien todo. Dice, me maravillo, dice, estoy sorprendido de que tan pronto, o sea, pasaron un poco tiempo y ustedes ahora lo que han hecho es que han abandonado. Han abandonado. No a mí, dice el apóstol, abandonaron a aquel que los llamó por su gracia. Y lo abandonaron por algo tan malo, nefasto, como es el legalismo. Decidieron seguir un evangelio que alguien les presentó y que es distinto. No tuvieron la capacidad de discernimiento y se dejaron llevar y ahora están allí metidos en iglesias donde tienen prácticas que son abominables. Creyendo que están bien, están mal. Es más, creen que saben, pero no saben. Y es lamentable, es muy triste. Muchos, los que profesan fe en Cristo, que dicen yo soy de Cristo, se van a sentir profundamente ofendidos, porque los llamamos legalistas. Pero tenemos que tener mucho cuidado, porque todos nosotros los creyentes lidiamos con este problema de tener prácticas legalistas y llevar a cabo cosas que se nos ocurren y que no tenemos discernimiento y que queremos implantar como doctrinas a todos los demás. Y si las otras personas no lo hacen, entonces decimos que no están dentro de la fe o son hombres y mujeres que no tienen fe. Estaba yo buscando ejemplos para poder graficar mejor esto y encontré un ejemplo que es muy irrisorio, pero es una práctica regular. Grafica muy bien lo que estoy hablando de personas que se les ocurren cosas y después las quieren imponer como doctrinas bíblicas. En una iglesia conocida celebran 2 cultos, uno en la mañana y otro en la noche. Y entonces los que van en la mañana, durante la tarde, van a un culto un poquito más distinto para hacerlo. Es bíblico, pero es un poquito más distinto. Las canciones son diferentes, seguramente los músicos también deben tener más músicos. Y entonces, un hombre que le gustaba asistir a los 2 cultos, al de la mañana y al de la tarde-noche, lo que hacía él es que en el intertanto, en la espera, se iba a su casa a dormir. Se iba a dormir para que en el segundo culto esté lúcido. Entonces, él comenzó a enseñar a las demás personas como doctrina obligatoria. Él decía que para cumplir con fe en la participación del culto debían de ir todos a dormir entre el culto de la mañana y el de la tarde. Porque el sueño, decía él, sería un impedimento espiritual para adorar a Dios.
lo enseñó como doctrina. Incluso basaba su experiencia de dormir en un hecho que está narrado en la Escritura. Hechos 20, 9 al 13, narra la historia de un muchacho llamado Eutico, que escuchando el sermón se cayó de la ventana y se mató. Fíjate cómo se van armando doctrinas sacadas fuera de contexto para simplemente implementar un pretexto, una idea falsa. La historia del Nuevo Testamento nos cuenta que los creyentes en Galacia abrazaron ellos inicialmente el mensaje de la salvación, lo hicieron por gracia, por medio de la fe, pero luego comenzaron a pensar que debían regresar a la ley para poder avanzar en sus vidas cristianas. Y allí es donde comienzan ellos, junto con los hebreos. Junto con los hebreos, en la carta del apóstol a los hebreos pasa lo mismo. Aquí en Galacia ellos comenzaron a agregar nuevamente a sus vidas rituales, circuncisiones. Comenzaron a exigir lavamientos obligatorios del cuerpo. Y entonces el apóstol Pablo los amonesta duramente, pero duramente. Pablo aquí entre signos de exclamación, en un grito pero de alto volumen, les dice: oh Gálatas insensatos. ¿Quién vino y los sacó de la fe? Y él dice una palabra, fíjate que es una palabra bastante interesante. Yo la asocié a lo que pasó cuando Jan Hanegraaff fue a ese culto y estaba allí Tony DeAngelo, comenzó su predicación y los hipnotizó a todos. Y toda la gente comenzó a reírse, se tiraban al suelo, al grado que él mismo confiesa y dice: hoy yo también comencé a reírme. Y entonces Pablo les dice, Gálatas tontos, les dice, ustedes sí que son bien tontos. Porque alguien vino y los fascinó, es decir, los encantó, los hipnotizó para no obedecer a la verdad. Ustedes, aquí en cuyos ojos Jesucristo fue presentado claramente entre vosotros, y ustedes conocían toda la verdad, se les explicó detalladamente todo el Evangelio, el Cristo crucificado, el Cristo resucitado. Y entonces él comienza a hacer una seguidilla de preguntas a la gente y le dice: a ver, díganme ustedes, ¿recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír la palabra de Dios con fe? Díganme, respóndanme. Les dice: ¿tan necios sois? Ustedes comenzaron por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Es más, los pone en una posición en donde ellos deben de hacer una evaluación y decir: a ver, hace una evaluación. ¿Cuánto no has sufrido por el Evangelio? Muchos de ustedes seguramente arrancaron de allí, de las fauces del león, y el Señor permitió que sean salvos por el Evangelio. Pero ahora, ¿qué pasó con ese padecimiento? ¿Fue en vano? Nunca olvides esto: la fe no fingida. La fe no fingida, la fe no falsa. Porque hay personas que viven en una fe que no tiene consistencia. Dicen que tienen fe, pero no tienen fe, porque la fe viene por el oír. Y hay personas que nunca leen la Biblia, no hacen un estudio diligente, detallado, y pueden decir: yo creo, pero si tú le pides una explicación sobre su creencia, no te la pueden demostrar. Y entonces él dice: nunca olvides esto. En la fe que no debe ser fingida, esa fe, para que no sea cautivada y que no sea encantada y que no te lleven así como hipnotizado. ¿Han visto alguna vez a un hipnotizado? Sí, a todos lo han visto. Y lo hacen. Vi a uno que lo hicieron comer. ¿Te gustan las manzanas? Sí, toma. Le dieron una cebolla y se la comía.
rica la manzana. Estaba hipnotizado. Tampoco nunca permita que nadie lo hipnotice. Es una cosa totalmente horrible que tiene su alianza con el enemigo de nuestras almas. Entonces él dice, mira, preocúpate de esto. Preocúpate de tener una fe fuerte, no fingida. Una fe que tenga certeza, que esté convencida. Pero esto que te estoy pidiendo, eso no se alcanza porque tú pidas y digas quiero recibir fe. No. Esto se alcanza simplemente porque haces un esfuerzo casi sobrehumano. No sé si sobrehumano, pero un esfuerzo de simplemente abrir la palabra del Señor y comenzar a leer. Estaba leyendo la historia de una joven ciega. Mira qué tremendo ejemplo. Fíjate que lo único que ella tenía era el Evangelio de Marcos. No tenía nada más. Y el Evangelio de Marcos en sistema braille, para cieguito, porque era cieguita ella. Bueno, leyó tanto el Evangelio de Marcos, lo leyó tanto, que los dedos se le hicieron insensibles al tacto del braille. Y entonces ella, en un error, dijo, voy a cortarme la yema de los dedos para que me nazca una nueva yema y pueda tener sensibilidad. Cometió un gran error porque perdió toda sensibilidad. Pero su deseo era ese, leer la Biblia, lo único que tenía, el Evangelio de San Marcos. Un día, por esas casualidades, tocó el libro con los labios y se dio cuenta que con el labio podía leer. Fue una de las experiencias, cuenta ella, más sublime que pude recuperar la posibilidad de leer la palabra del Señor. Eso es motivador para nosotros que tenemos vista, sabemos leer y además tiempo. Entonces, esta fe se alcanza para no ser llevado así, hipnotizado. Me gusta el gato, el amigo de Silvestre. ¿No? ¿Conocen a Silvestre? ¿Has visto a Silvestre cuando lo hipnotizan y se va en el aire así volando? Hipnotizado se lo llevan para darle con todo. Y bueno, que no ocurra eso en nosotros, sino que haya una certeza, siempre una convicción que solo se alcanza por leer. Libro que nos va a guiar a toda verdad. Por eso yo te animo a tener mucho cuidado. Evalúa, hace una evaluación. Evalúa cómo andas. No andes como los necios, sino tú debes de andar por la vida y debes de hacerlo como sabio, no como necio. Permíteme decirte lo siguiente. Todos nosotros corremos el peligro de caer en el mismo error, porque el Evangelio es contrasensorial, es contraemocional. El Evangelio está sujeto a análisis, el Evangelio está sujeto a comparaciones, al uso de facultades. El Evangelio es comunión, racionalidad, conformada al propósito de Dios, claramente revelada en la Biblia. Y entonces, cuidado con la atención que le brindamos a otros que sutilmente quieren cambiar nuestra forma de pensar. ¿Saben lo que dice la Escritura? Dice, si un ángel del cielo viene y te presenta otro evangelio, el tal sea anatema, maldito. Esas palabras no le gustan a la gente. Pero una persona que te quiere influenciar y te quiere llevar tras el error y quiere que te vayas al infierno es un maldito. Es un maldito. Apártate de ellos. De no hacerlo así, vienen con cualquier tipo de doctrina y te convencen, como por ejemplo la doctrina del chicle sagrado, bendito, ¿cierto? Y tiene que ser mascado así. Bendición. Vienen con esas cosas y la gente, tú los ves, cómo creen al legalismo.
La escoba, no sé qué nombre le pusieron, pero se daban de escobazos los hermanos, oye. El pastor que se creía Batman, ¿lo vieron? El pastor que se creía Batman, se tiraba de ahí del altar y hacía sus piruetas. Ridículo. Camino de sal, tinajas con vino para poder bañarse, para que todo el espíritu les llegue. Tenga cuidado, porque todos nosotros tenemos la posibilidad de escuchar a otros y también dentro de nosotros hay una vocecita interna que también dice cosas. Por ejemplo, dice, no, sí, yo sé que la salvación es un don gratuito que Dios concede de pura gracia y los que confían en Jesús, pero, cuando aparece el pero, ahí que se prendan las alarmas. En ese pero es donde está el problema, porque lo que sigue usualmente es una lista de cosas que tú debes hacer para que Dios te mire con buenos ojos o avances en tu crecimiento, en tu desarrollo espiritual. Tienes que hacer esto. Y entonces todo el tiempo tenemos que estar allí acallando en nuestra conciencia esa vocecita y tenemos que sustituir el pero por un por tanto, porque dice, la salvación es un don gratuito que Dios concede de pura gracia a los que confían en Jesús. Por tanto, ahora sois libres. Diferente. Por tanto, ahora sois libres. ¿Para qué? Para obedecer a Dios y vivir para Él. El legalismo, para que usted sepa, el legalismo es una lacra, es un cáncer poderoso que se ha venido incrustando y se ha venido estableciendo en la vida de muchas iglesias. Les dije yo, y tienen que hacerlo, no sé si alguien lo hizo. Alguien bajó el libro de Han Hanegraaff para poder comparar estas cosas. ¿Sí? PDF. Cristianismo en crisis. Y entonces él escribió informando esta desgracia que se estaba metiendo muy fuerte en la vida de la iglesia, pero Pablo a los Corintios ya les dice, estos falsos apóstoles, obreros fraudulentos, se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño también que sus ministros se disfracen como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Cuál es el fin de aquellos que siguen estas tendencias y realizando estas prácticas y queriendo imponer estos criterios? Dentro de las iglesias el fin es la condenación. Porque junto con el legalismo surge la pésima interpretación bíblica. Las acciones de las personas son una abominación, son una blasfemia al Espíritu Santo. Hacen cosas que son emociones humanas y están allí en los altares, con una seguidilla de prácticas y costumbres que no traen ninguna gloria a Dios. Hace algunos días atrás estábamos grabando el programa de informativo de verdad y surgió un ejemplo que me pareció realmente, pero muy risorio, muy risorio. Pero fíjate que es común. Una persona le preguntó en forma casi molesta, ¿por qué las personas dentro de la iglesia, cuando es el momento de la alabanza, no se ponen a saltar? Todos, vamos, todos saltando. Estaba enojada. Dice, ¿por qué no se ponen todos a saltar? Porque saltar durante la alabanza y la adoración es una orden de Dios. Así dijo. Así dijo. Y entonces, que en medio de la alabanza debe de haber un grupo. Tiene que haber en medio de la congregación un salterío de gente. Y entonces le preguntan, le dicen, oye, a ver, espérate amiga, dice, ¿dónde dice en la Biblia que todos debemos de estar allí y todos en el salterío? Y ella cita el Salmo 150 donde dice, debes alabar a Dios con salterio. Buscamos el otro día lo que era un salterio. Yo no sabía lo que era un salterio. Y el salterio es como una arpa. Como una arpa. Entonces, fíjate lo que implementan por una mala lectura. Y lo hacen una doctrina.
Entonces el legalismo es peligroso porque inserta en la vida y práctica de fe costumbres, hábitos, acciones que no son indispensables en la adoración y menos son bíblicas. Agregan para recibir unción, sanidad, aguas, símbolos, lugares. Al igual que el apóstol Pablo, tenemos una gran lucha. Esta es una batalla, la cual es poner a los Gálatas del siglo XXI nuevamente en el camino correcto. Esa es la función nuestra, poner a los Gálatas del siglo XXI en el camino correcto. Decirle a la hermanita que leyó mal el Salmo 150, explicarle y decirle, no, es que eso no es salterio, eso es salterio. Y mostrarle la foto y decirle, mira, esto es un salterio. A ver si logra entender, porque están tan convencidos de sus mentiras que finalmente te tratan a ti como un demonio. Esta es la batalla, poner a estas personas a las cuales amamos nuevamente en el camino, ya que ocurrió muchos de ellos. Yo conozco tantas personas que han llegado al Evangelio y en tan breve tiempo después de escuchar el Evangelio se han quedado al lado de estos. En el primer siglo les llamaban judaizantes. Los judaizantes de este siglo son exactamente lo mismo. Son personas que han distorsionado la fe, esa fe de las personas que llegaron a un lugar, aceptaron una invitación con una fe insípida, débil, y entonces esa fe insípida y débil les llevó por un momento a tener un momento de cercanía, de entrega con la fe cristiana. Pero ahora, cuando ya están in situ en el lugar y vienen al siguiente culto o se integran a la siguiente iglesia, entonces comienza todo un proceso de una mala educación. Y finalmente distorsionan esa fe hermosa con la cual llegaron al Evangelio. Tantas enseñanzas, tú puedes hacer un recorrido, yo podría haber agregado un montón, simplemente puse el calificativo. Hay enseñanzas que tienen relación con la estética, en el legalismo, con la estética. Hay enseñanzas que tienen relación con el vestuario. Hay enseñanzas que tienen relación con los alimentos, con los atuendos, las ropas interiores, las ropas exteriores. Los hábitos fisiológicos también son allí malinterpretados. Las costumbres que tiene el cuerpo, las palabras que se pronuncian, los dones, las lenguas que se manifiestan. Hace algún tiempo atrás yo leí a expertos para poder hablar, el pastor MacArthur en su libro Fuego Extraño, que es un gran documento que yo les recomiendo también, ustedes lo pueden bajar, está también ahí el PDF, no tienen ni que gastar $10-12 que vale el libro. Pero ellos hicieron un experimento, hablando de lenguas, hicieron un experimento con profesionales de estudios lingüísticos o de los idiomas del mundo. Todos los que lograron grabar de gente, ninguno de ellos existe. Y entonces, como no existen acá, dijeron, son lenguas angélicas, para poder seguir adelante con la mentira. Hoy, frente a este diluvio de legalismo, es importante tener un espíritu de lucha. A pesar de que los Gálatas del siglo XXI han sido ya sumamente confundidos, se han hecho tan poderosos en creer la mentira, han adoptado un estandarte y lo defienden a toda costa. Nosotros los que predicamos el Evangelio tenemos el poder de Dios que pone a Satanás bajo nuestros pies. Nosotros tenemos la posibilidad de aplastar y destruir argumentos y fortalezas que se han levantado y podemos votar a las creencias falsas. Podemos. La oposición que tenemos en la Iglesia de Jesucristo por parte de personas erróneas, legalistas, con prácticas ajenas a la gracia, legalistas, atacan el Evangelio de la santidad,
Cada vez que comienzan un culto, note usted, tienen una actividad y desde el primer minuto ellos invocan y pronuncian palabras que no son doctrinas saludables. Se cuenta la historia de un famoso predicador en estos movimientos carismáticos. En una gran convención de pastores le dieron la oportunidad y el que abrió la conferencia se pegó un grito, pero a todo volumen, y dijo: ¡Te atamos, Satanás! Y así se cayeron de espalda todos los oyentes. La primera expresión: te atamos, Satanás. La Biblia enseña que el único que puede reprender al enemigo es Dios. El Señor te reprenda. Muchos de ellos, estos legalistas, levantan proyectos que no tienen como fin la santidad del Evangelio. La práctica de su fe no es genuina. En lo que hacen se deja ver el error de las acciones antibíblicas. Siempre han habido enemigos. En la palabra del Señor, recién estudiábamos el libro de Nehemías. Si tú estudias el libro de Nehemías, como lo hemos venido haciendo, en Nehemías vas a encontrar, allí está Sanballat y está Tobías, enemigos de la verdad. Sigues adelante y vas a encontrar en la vida de David, tuvo a su Saúl, tuvo a su Goliat. En la vida de Moisés tuvo a su Faraón, Juan tuvo a su Herodes. Y aquí el apóstol Pablo nos está diciendo que tenemos un gran enemigo que está deambulando, se ha incrustado dentro de las iglesias. Son miles de iglesias que tienen prácticas que son verdaderos escándalos, son abominaciones, son insultos al Espíritu Santo. En el caso del apóstol Pablo son los judaizantes que predicaban otro evangelio, de lo cual Pablo hace mención en sus cartas. Y entonces, mira lo que hace el legalismo, lo hizo en el primer siglo. El legalismo divide a la iglesia primitiva. Los judaizantes, que es un ala del judaísmo extremista dentro de la iglesia, por ejemplo, enseñaban que los cristianos gentiles debían someterse a las leyes y tradiciones judías antes de creer en Cristo. Tenían unas costumbres y habían sacado unos libros, por ejemplo, la tradición de los ancianos, doctrinas y convenios. Y entonces en todos ellos tenían una cierta explicación para poder transgredir el Pentateuco. Ellos eran los que dictaban este tipo de leyes. Encontré una ley que leí en un libro que ellos tienen en esta tradición de los ancianos. La ley decía que tú podías caminar cierta cantidad de millas. Y entonces ellos sí, el día de reposo tenían que caminar más de las millas. Entonces el día anterior mandaban a su criado para que ponga un objeto antes de terminar la distancia de millas. Y entonces si había un objeto allí que era de ellos, entonces ellos podían caminar más allá de lo que establecía la ley. Legalistas, judaizantes, que ponen cargas a la gente que no pueden llevar. Entonces la carta del apóstol Pablo a los Gálatas es una carta bien interesante que en Sermones Selectos yo la estoy citando, hablando sobre el legalismo, que es el gran mal de la iglesia en el siglo XXI. Pero tú lo puedes recorrer, aquí está, en el primer siglo comenzó toda esta problemática sobre los judaizantes, los legalistas que comenzaron a insertarse en las iglesias y comenzaron a traer cosas que la gente tiene que hacer, porque si no las hace, entonces no están en la fe y lamentablemente pierden la salvación y viven en un mundo de depresión, angustia, pesar, tristeza. Todos los domingos llegan todos confundidos los pobrecitos y pasan al altar para ver si es que Dios tiene misericordia y les devuelve la salvación. Da pena. Así viven millones de personas. Le animo a que lean esta carta para que ustedes puedan entender mejor este conflicto del primer siglo que persiste hoy entre la ley y la gracia, la fe y las obras. Usted se va a dar cuenta al mismo tiempo las semejanzas que existen en el tiempo presente. Hoy el legalismo imperante en muchas de nuestras iglesias que ponen un montón de cargas sobre los hombros de las personas, las cuales no pueden cumplir, no pueden guardar. Son órdenes de un evangelio falso.
lo cual es exactamente lo que hacían los primeros cristianos del siglo I, muy notorio en la iglesia de Galacia. Pero mira, déjame decirte algo, no tengas ningún temor de confrontar a esta gente. Ayer me tocó ver a uno, me miró en el auto y dio vuelta la cara y cerró el vidrio, no con botón. Porque sabe que yo se las tengo bien guardadas y yo, cuando hace su show de comenzar y pararse aquí adelante, frente a todos los pastores, entonces comienza con su letanía, su show, su verborrea, su falsedad, su mentira. ¿Qué? La última vez estaba sentado allí, me quedé mirándolo, casi me acerco a él y le digo, ¿qué estás haciendo, hombre? Eso no es verdad. No tengas ningún temor ni menos te sientas culpable cuando le dices a un legalista que es legalista, ateo, incrédulo, falso de la fe pura. ¿Sabes por qué? Porque el mismo Jesús lo hizo durante su ministerio, reprendió a los fariseos y a los escribas por ser legalistas. Y hoy también nosotros somos llamados a emplear incluso las mismas palabras de Jesús. Son francas, son directas, entregan condenación. Dice Jesús, ustedes legalistas, ¿saben lo que hacen? Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y la ponen sobre los hombros de las personas. Pero ustedes son tan cínicos que ni siquiera ustedes quieren moverla con un dedo. Pero le imponen a la gente cosas. La ley oral, la tradición de los ancianos. Ponían todas esas cosas al mismo nivel de la ley, el Pentateuco. Entonces Mateo en capítulo 23 es una dedicación total a la hipocresía del legalismo fariseo, escriba. ¿Saben lo que Jesús pensaba del legalismo? Jesús detesta el legalismo, lo detesta, no le gusta. Las reglas que imponen toman normas hechas por hombre al mismo nivel de la ley de Dios. Dicen a la gente que deben obedecerlas y ellos no se incluyen. Piden a la gente que honren la ley para honrarlos a ellos. Y entonces Jesús los condenó y les dijo, hipócritas, ignorantes. Y a la gente que está bajo el cuidado de estos legalistas les dice, ustedes son ciegos, legalistas, guiando a otros ciegos. Gente que acepta estas cosas. Entonces, Pablo recibió este evangelio por revelación y él tuvo el mismo celo de Jesús. Nosotros debemos de tener el mismo celo de Jesús. Nosotros no podemos desentendernos de esta realidad imperante ahora en este tiempo. Yo digo que demasiadas iglesias están metidos en este tema del legalismo. Nuestro énfasis, y esta es la urgencia que tenemos, es una urgencia que todos debemos de definitivamente hacer la nuestra, es una urgencia. ¿Cuál es la urgencia? La urgencia es estudiar, abrir la palabra del Señor y ponerte a estudiar una vez al día, no sé, 2 veces a la semana, pero que este libro no sea el libro que nunca se abre, sino que sea el libro que siempre se estudia. Siempre. Entonces, nuestro énfasis es este. El énfasis que tenemos nosotros es enseñar. ¿A quién vamos a enseñar? Primero, a nuestro entorno, a nuestros amigos, a nuestros compañeros. Cuando tengamos la posibilidad, respetuosamente, en algún momento nos tocará en el tema y nosotros diremos la opinión que tenemos basada en lo que sabemos, y lo que sabemos nosotros está fundamentado en la verdad del Evangelio.
Y como somos personas que tenemos virtud porque somos salvados y porque el Señor ha hecho una obra maravillosa en nuestra vida y tenemos una fe genuina, entonces esa palabra que tú dices que es evangelio, lo que va a hacer es que va a irrumpir en la vida del individuo, va a tocar su corazón y finalmente va a decir, como dijeron los que caminaban para Emaús, dijeron: cuando tú hablabas mi corazón ardía. Aleluya. Gloria al Señor. El legalismo hace una cosa. El legalismo le quita la total importancia a la gracia que es mediante el sacrificio de Dios. El legalismo es solo un esfuerzo incoherente de querer alcanzar a Dios. Casi todas las iglesias tienen una chispa de legalismo, doctrinas de hombre, que hacen que la carga en la vida de los individuos sea más pesada. Pablo dice a los Gálatas un imperativo, un presente continuo, porque es una batalla. Dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis nuevamente sujetos al yugo de esclavitud. Es decir, aquellas cosas que te esclavizaban y que te hacían sentir mal, por favor, ya no más. Vive la vida para la gloria de Dios, dentro del propósito de Dios, claramente revelado en su palabra. Sométete a su voluntad, el resultado será paz. Spurgeon, el que citamos el otro día, Spurgeon, dice algo bien interesante. Dice que muchas veces aquellas palabras que parecen tener pocos significados están llenas de un significado grandioso. Yo les he enseñado a ustedes y les he dicho: mira, analiza cada concepto, lee bien, respeta la puntuación. Te vas a dar cuenta que muchas veces, como yo lo he dicho aquí, hemos leído la palabra del Señor y yo he dicho: ¿sabes qué? Me dan ganas de no decir nada más, se dijo todo. Un minuto. Porque la palabra del Señor, ¿sabes qué? Es viva, es eficaz, es más cortante que una espada de 2 filos, penetra hasta partir el alma. Discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Spurgeon decía: la palabra estad es una forma imperativa en la que Pablo se está expresando. Pablo no está diciendo si es posible, en cuanto dependa de vosotros. No, Pablo está dando una orden. Dice: estad, debes de hacerlo. ¿Por qué? Porque Cristo nos hizo libres. Él mismo en su carta a los Romanos nos hace entender que Cristo nos hizo libres de la ley. Porque dice: lo que era imposible para la ley, por cuanto la ley era débil por la carne, entonces hizo Dios lo siguiente: envió a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. ¿Por qué? Porque es imposible para el hombre guardar la ley. Por eso vino la gracia. ¿De qué nos libró Cristo? Cristo nos libró del pecado, nos libró de la ira de Dios. Por lo tanto, ya no podemos estar sujetos al yugo de esclavitud. No podemos estar sujetos a un grupo de leyes que se nos imponen. Muchas de ellas son una verdadera blasfemia, una abominación. Imponen leyes que tienen que ver con la estética. Yo recuerdo que mi esposa, cuando estábamos en una iglesia en nuestro país, un día se le ocurrió cortarse el pelo. Y cuando llegó allí a la iglesia, el pastor la vio. Y le dijo: usted no se puede subir al altar hasta cuando le crezca el pelo. Y yo era el ayudante del pastor.
Un día llegué a la casa y entro con su pelo cortado y entonces le miro y le veo sus orejas, tenía aros. Y yo dije, Señor, ahora sí que me excomulgan. Pero ¿sabes qué? Me puse a orar. Y ese fue el camino por el cual nos llevó el Señor para salir de un sistema legalista que oprime, que aplasta, que deprime, que no te deja disfrutar la vida. La primera vez que fui al cine, estando en una iglesia legalista, cuando terminó la película, me paré allí como el coyote en la puerta y miraba a ver si venía mi papá. Y estuve parado allí, la gente me miraba y ¿qué le pasa? Está teniendo alucinaciones. Recuerdo que una vez mi hermano fue al estadio, perdió su equipo y se sentía tan culpable porque había ido al estadio y por culpa de haber ido al estadio su equipo perdió. Legalismo. Podemos citar 1.000.000 y ustedes vienen también de un sistema bastante parecido. Cristo nos hizo libre del pecado, de la ira de Dios. Ya no podemos estar sujetos al yugo de esclavitud, a un grupo de leyes, costumbres, ideas, un montón de cosas que son difíciles de guardar. Pablo escribe a los colosenses, sobre todo lo que ha hecho el sacrificio de Cristo, para que no se dejen estorbar por los legalistas. Él les dice, miren qué interesante, dice por tanto, lean. Recuerden que el por tanto siempre trae una verdad que se declara en forma absoluta de una mentira o de algo que se está diciendo antes. Dice, por tanto, nadie os juzgue por comida, por bebida. Que nadie nos juzgue en cuanto a las fiestas, luna nueva, días de reposo. Porque todo eso es simplemente sombra y figura de lo que había de venir. Pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia cabeza, mente carnal. Son ideas de hombres. No piense usted que en medio nuestro no han habido síntomas de legalismo que he tenido que decir, hey, acá no. No, esta iglesia se rige por la palabra. Y la forma como se ha instituido el liderazgo está constituido por lo que enseña la Biblia. Y nuestra declaración de fe está basada en la palabra del Señor. Y todas las cosas que usted ve que nosotros hacemos están basadas, por eso nuestra declaración de fe o nuestra visión dice claramente, en cada cosa que hacemos tomamos determinaciones siempre bíblicas. Pero hay gente en medio nuestro que todavía tiene ideas, porque no quieren aprender. ¿Usted cree que las personas que, por ejemplo, se suben a cantar ahí, se suben porque un día se les ocurrió subirse y listo? ¿Y el pastor no está enterado? Hay actas establecidas para proceder en consecuencia. Si una de las cosas que yo pido es que confíen en su pastor, porque yo jamás permitiría que el legalismo ateo se venga a incrustar en medio nuestro. En pocas palabras, Pablo está diciendo a los Gálatas, no estén sujetos otra vez a aquellas cosas que ustedes mismos saben que son difíciles de guardar, pues ya tenemos un mejor camino, el cual no debemos de menospreciar. Nuestro camino es la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¡Aleluya! Libres. Así que todas esas cosas que practican otros por aquí y por allá, ¿no es cierto?
Ustedes me han escuchado que he ido a iglesias donde se pusieron aceite en la mano con mi traje recién comprado. Se limpió las manos con aceite en mi traje y yo no recibí ninguna unción. Lo único que quería era arrancarme de ese lugar. Escucha esta historia. Recuerda que estamos en sermones selectos. Llegando hoy, oro al Señor. Y le digo, Señor, próximo domingo, ¿qué es lo que tú quieres que hablemos? Y paso horas y horas y horas trabajando en algo simple. Escucha cómo termina este sermón. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de un anciano mientras trataba de desatar un cordón que tenía alrededor de su cuello. En ese cordón tenía amarrado un pequeño saco. El nudo estaba sucio, lleno de tierra. El pobre anciano tenía la cabeza doblada como si llevara un gran peso sobre su espalda. Su cuerpo temblaba, el temor de lo desconocido se reflejaba en sus ojos. Durante muchos años había vivido bajo una tradición pecaminosa, horrible, costumbres malsanas. Este hombre era Sampache, un jefe africano. El misionero le dijo: no debes confiar en dioses paganos. Deja las costumbres paganas que te han seguido durante toda tu vida. Has vivido allí en un conflicto durante siglos, tradiciones que han vivido aquí con tu gente. El temor se había posesionado de él. Él pensaba y decía: ¿qué calamidad me va a sobrevenir si es que me quito este amuleto? Durante siglos mi tribu ha tenido estas prácticas. Le dijo el misionero: ¿no puedo solo conservar esto? Déjame siquiera dejarme esto amarrado a mi cuello, que lo he tenido durante años. Le dijeron: no. Porque si realmente crees en el amor y el poder de Jesús, debes de poner toda tu confianza en Él. Parado junto al anciano, en silencio y con mucha comprensión, sonrió el misionero para infundirle ánimo, confianza. De pronto Sampache levantó las manos, pero el viejo nudo no podía deshacerse, pues había estado atado allí por años. Era parte de su costumbre de vida. El temor se apoderó de su corazón. Miró el rostro del misionero y entonces hizo la primera oración de su vida, la cual era un grito en el que pedía auxilio, misericordia y amor. Y cuando hizo eso, el nudo se aflojó. ¿Qué pasó? La ley cayó, la costumbre se acabó. Y a medida que el cordón se deslizaba del arrugado cuello del anciano, también una carga pesada en su corazón. Literalmente se acabó la ley, triunfó la gracia. Hermanos, tengan cuidado con el legalismo ateo.
En esta iglesia tenemos como visión vivir en santidad como estilo de vida, tomando decisiones siempre bíblicas y persistiendo en ello todos los días. Oremos al Señor.